Mi hermana me acusó de querer arruinar su matrimonio y ahora toda mi familia me dio la espalda, aunque nunca dije nada. Todos quieren saber la verdad, pero no sé si contarla. Nunca pensé que la persona que más me conocía en el mundo iba a ser la misma que me empujara a alejarme de toda mi familia. Mi hermana y yo siempre fuimos cercanas, no de la manera en que se pinta en las redes sociales, con fotos perfectas y abrazos en cada cumpleaños, sino de esa forma silenciosa pero sólida, donde sabes que, si todo se va a la mierda, puedes tocar la puerta a medianoche sin preguntar. Eso cambió en cuestión de semanas, y ni siquiera por algo que yo hice, sino por algo que vi, algo que no estaba supuesto a ver, pero que ahora me tiene preguntándome si callar me hace cómplice o si hablar me convierte en el villano. Todo empezó el día que fui a su casa a dejarle unas cajas. Se estaba mudando con su esposo a una nueva casa más grande en las afueras de Atlanta, algo que llevaban meses planeando. Yo tenía su llave porque antes vivíamos cerca y a veces le cuidaba a su perro cuando ella y su esposo salían de viaje. Llegué sin avisar porque sabía que no estaban ahí. Al menos eso creía. Entré con la llave, saludé al perro como siempre, dejé las cajas en la mesa y me fui directo a la cocina a tomar algo del refri. Fue ahí, al girar para salir, que escuché una voz. Su voz. No pensé que estuviera en casa, pero lo más raro fue que no estaba sola. La otra voz no era la de su esposo. Pensé que sería una amiga o alguien ayudándola con la mudanza, pero cuando me asomé por el pasillo, vi lo que no quería ver. Ella estaba abrazando a otro hombre, muy de cerca, y no parecía para nada incómoda con eso. No era un saludo ni un momento casual. Era íntimo. Era obvio. Y me paralicé. No me vieron. Cerré la puerta de la cocina despacio, recogí las llaves que había dejado sobre la mesa y salí, sin decir nada. No le conté a nadie, ni a ella, ni a mi cuñado, ni siquiera a mis padres. Me sentí mal por haber visto algo tan personal, pero más mal aún por no saber qué hacer con eso. ¿Quién soy yo para meterme? Pero al mismo tiempo, ¿cómo vivir sabiendo que el tipo con el que mi hermana se acaba de casar, que ha sido un buen tipo desde siempre, está siendo traicionado sin saberlo? Pasé días dándole vueltas, tratando de convencerme de que tal vez lo malinterpreté, que tal vez era más inocente de lo que parecía, pero no. Sabía lo que vi. Las cosas se pusieron realmente feas cuando ella me llamó unos días después, enojada como nunca la había escuchado. Me acusó de estar hablando de ella por detrás, que su esposo había recibido un mensaje anónimo insinuando que ella le estaba siendo infiel, y que yo era la única persona que había estado en su casa esa semana sin avisar. Estaba convencida de que yo había sido quien mandó el mensaje. Yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando. No mandé nada. Lo juro por lo más sagrado. Pero eso no importaba. Ella ya había decidido que fui yo. Intenté explicarle que no había dicho ni una palabra, que sí, estuve en su casa, pero que no sabía nada del mensaje. Su respuesta fue directa y helada. Nunca debiste entrar a mi casa. Todo esto es tu culpa. Me colgó y no volví a saber de ella por semanas. Después vinieron los mensajes de mi madre, luego de mi padre. Todos con el mismo tono. ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás metiéndote en su matrimonio? Tu hermana está destrozada. Nadie me preguntó mi versión. Nadie se acercó a preguntar si yo sabía algo o si necesitaba hablar. Simplemente me dieron la espalda. Desde entonces, ha sido como vivir en una especie de niebla. Me cuestiono cada día si debería contar lo que vi. No porque quiera limpiar mi nombre, sino porque no me parece justo lo que está pasando. Ella está usando esta historia para victimizarse, y mientras tanto, yo quedé como la villana que arruinó su matrimonio sin razón. He recibido llamadas de tías, de primos, incluso de su suegra, que también me conocía bien y ahora me ve como una entrometida. Todo por un maldito secreto que ni siquiera era mío. Lo más irónico de todo es que mi hermana y yo habíamos hablado, muchas veces, sobre lo importante que era la confianza en una relación, sobre lo difícil que era encontrar a alguien fiel, que valiera la pena. Ella solía burlarse de sus amigas que tenían relaciones abiertas o toleraban infidelidades por comodidad. Y ahora mírala. Si tan solo se hiciera cargo de sus decisiones, si tan solo enfrentara lo que hizo. Pero no. Es más fácil culpar a la única persona que no dijo nada. Ahora estoy sentada aquí, con el teléfono lleno de mensajes sin responder, preguntándome si debería decir la verdad. No para que me crean. Eso ya parece imposible, sino para que al menos sepa que yo no fui la traidora en esta historia. ¿Pero vale la pena romper aún más la familia? ¿Vale la pena meter el dedo en una herida que yo ni siquiera abrí? A veces siento que debería simplemente desaparecer por un tiempo. Tal vez eso es lo que todos quieren de mí ahora, que me haga a un lado y no moleste. Pero hay algo que me sigue pesando, la mirada de mi cuñado, el día de su boda, cuando me dijo que finalmente había encontrado a su mejor amiga. No sé si todavía está ciego, si sospecha algo, si le llegó la duda. No lo sé. Pero si él viene a preguntarme directamente, no sé si voy a poder seguir callando. No dormí bien por semanas. Todo el rollo con mi hermana me daba vueltas en la cabeza cada noche.
Cada vez que cerraba los ojos, volvía a esa imagen, ella abrazando a ese hombre como si él fuera su todo. Y no fue un abrazo casual ni una despedida amistosa. Fue uno de esos abrazos que te desarman, donde el cuerpo de alguien se hunde en el otro. Lo peor no fue verla así con otro tipo. Lo peor fue que ella ni siquiera intentó explicarse conmigo, no me buscó para decir te lo puedo explicar o no es lo que parece. No. Lo que hizo fue lanzarme bajo el autobús sin dudarlo. Mi madre me llamó otra vez esa semana. No para preguntarme cómo estaba, no para intentar entender nada, solo para decirme que había arruinado una familia, que ella no podía creer que yo tuviera tanta maldad en el corazón, que mi hermana estaba mal, llorando todo el tiempo, y que mi actitud egoísta había causado todo eso. Cada palabra que salía de su boca me golpeaba más que la anterior. Yo escuchaba, en silencio, sin decirle lo que vi. Me contuve, otra vez. No sé si por respeto o por miedo. A estas alturas ya no lo tengo tan claro. No pasó mucho para que me dejaran de invitar a las reuniones familiares. Al principio eran cosas pequeñas. Una comida aquí, un cumpleaños allá. Excusas de último minuto, pensamos que estarías ocupada, fue algo espontáneo, no queríamos molestarte. Pero yo sabía que era por lo que supuestamente hice, que todos estaban de parte de ella, porque claro, ¿quién se va a poner del lado de la que fue acusada de meterse en un matrimonio ajeno? No tienen ni idea de lo irónico que es eso. Durante todo ese tiempo me fui aislando poco a poco, dejé de responder mensajes, me salí de los grupos de WhatsApp de la familia, no porque no me importara, sino porque no podía seguir leyendo cosas como esperamos que recapacites, tu hermana te perdona si reconoces tu error, o el clásico la familia está primero. Me hacía hervir la sangre. ¿Qué sabían ellos? Nada. Absolutamente nada. Pero aún así tenían opiniones fuertes. Pasaron unos meses así. Yo seguía con mi vida, más sola que antes, sí, pero al menos con la conciencia tranquila de no haber hecho lo que me acusaban. Hasta que un día, después de meses sin hablarme, mi hermana me mandó un mensaje. Corto, directo, sin disculpas, ¿podemos hablar? Pensé en ignorarla. De verdad. Pero algo dentro de mí, tal vez la costumbre de tantos años de confianza, me hizo responder. Le dije que sí. Nos encontramos en una cafetería en el centro, neutral, lejos de su casa, lejos de la mía. Cuando la vi entrar, me costó reconocerla. Estaba más delgada, ojerosa, como si hubiera envejecido de golpe. Se sentó frente a mí sin saludarme con un abrazo ni nada. Solo se quedó ahí, mirando su café como si buscara alguna señal en el fondo de la taza. Y entonces, sin rodeos, me soltó. ¿Fuiste tú quien le mandó el mensaje a él? No dije nada al principio. Me limité a mirarla. Quería ver si estaba hablando desde el rencor o desde el miedo. Lo único que encontré fue culpa. Mucha culpa. Pero ni una pizca de arrepentimiento. Le dije que no fui yo. Que si estuve en su casa ese día y que vi algo que no debía ver, pero que no había abierto la boca con nadie. Su reacción fue extraña, casi aliviada, pero también incómoda, como si se quitara un peso de encima solo para ponerse otro. Entonces fue él. Él lo sospechaba. Siempre me decía que yo no era tan buena mintiendo. Ese fue el primer momento donde sentí que algo se estaba rompiendo en ella. No era solo la culpa de ser descubierta. Era algo más. Me dijo que su esposo la había confrontado semanas después de recibir el mensaje, que él no tenía pruebas, pero que notaba algo raro en ella desde hacía tiempo, que el mensaje solo confirmó una sospecha que venía creciendo, y que, aunque no tenía evidencia clara, había decidido alejarse emocionalmente de ella. Dormían en cuartos separados. Apenas se hablaban. ¿Y tú qué esperabas? Le pregunté. ¿Que eso se arreglará solo? Ella se encogió de hombros. No quería perderlo, pero tampoco sabía cómo salir de lo otro. No es tan fácil. Eso me hizo enojar. No por ella, sino por todo el circo que armó para proteger su secreto. Pudo haber hablado conmigo. Pudo haberme dicho, lo siento, no fue tu culpa. Pero no. Prefirió que todos pensaran que yo era una entrometida en lugar de enfrentar las consecuencias de lo que hizo. ¿Y entonces ahora qué? ¿Quieres que yo hable con mamá? ¿Con papá? ¿Que les diga que tú te equivocaste? Ella se quedó callada. Y su silencio fue suficiente para entender que sí, eso era justo lo que quería. Que yo, la supuesta villana, fuera ahora la encargada de limpiar el desastre. Que me pusiera la cara por ella otra vez. Y ahí fue donde me di cuenta, no solo me traicionó una vez, lo estaba haciendo de nuevo. Seguía poniendo su reputación por encima de todo, incluso por encima de nuestra relación. Me levanté sin decir más y me fui. No volví a contestarle los mensajes, no porque quisiera castigarla, sino porque entendí que esa relación, la que tanto valoraba, ya no existía. Mi hermana no era la misma. O tal vez yo nunca la conocí del todo. Y lo más jodido es que todavía no sé si debería hablar. No por venganza, sino por justicia. Porque el tipo al que ella está arrastrando en todo esto no merece vivir en la incertidumbre. Y porque yo tampoco merezco cargar con una culpa que no me pertenece.
Pasaron varias semanas después de esa conversación, y si algo aprendí es que el silencio también duele. Duele distinto, claro. No quema como una discusión ni rompe como una traición directa, pero se siente como una presencia constante, como si alguien respirara detrás de ti cada vez que intentas seguir con tu vida. Eso fue lo que me dejó mi hermana, un silencio que me acompañaba a todos lados. No le conté a nadie que nos habíamos reunido, ni a mis padres, ni a mis amigos, ni siquiera a la gente cercana que aún me hablaba con cierta neutralidad. Quería proteger lo poco que me quedaba de estabilidad emocional. Pero eso no duró mucho, porque cuando las personas no obtienen respuestas, se inventan las suyas. Y mi familia, en lugar de dejar que el tema se enfríe, se encargó de calentarlo cada semana con nuevas versiones de lo que yo había hecho. Un día, mi tía me mandó un mensaje larguísimo. Me decía que la familia estaba muy dolida conmigo, que era triste como alguien tan buena como yo había tomado decisiones tan crueles, que ella entendía que yo había querido proteger a mi hermana, así, entre comillas, pero que esa no era la manera, que había arruinado la relación de una pareja recién casada, que mi hermana me había perdonado y que yo debería tener la decencia de regresar y agradecerle por eso. Ese mensaje me hizo ver que ella les estaba vendiendo la historia como si yo hubiera sido la culpable, pero que ella, siendo la santa que era, me había perdonado por arruinar todo. Y no sé si fue el coraje o la frustración o simplemente la necesidad de no dejar que esa versión se impusiera, pero esa noche me senté y escribí un correo. Un solo correo, que envié a mis padres. Llevaba meses sin escribirles más que un gracias o un feliz cumpleaños, pero ese correo fue diferente. Les conté exactamente lo que había pasado, paso por paso. Les dije la verdad. Que sí, estuve en la casa. Que sí, vi algo que no tenía que ver. Que no lo dije a nadie. Que no mandé ningún mensaje. Que mi error fue no cerrar los ojos a tiempo. Punto. Les dije también que no buscaba su aprobación, ni que cambiaran de bando, ni que me abrazaran de nuevo en la próxima cena familiar. Solo quería que supieran lo que pasó. Y que, a partir de ahí, hicieran lo que quisieran con esa información. Cerré el correo con una frase que me dolió escribir, pero que sentí necesaria. Si van a juzgarme, al menos que sea por lo que realmente hice. No obtuve respuesta por 2 días. Silencio otra vez. Pero no de ese que te da paz. Era el tipo de silencio que sabe a juicio, el que precede una explosión. Y la explosión llegó en forma de llamada telefónica de mi padre. Fue corta, incómoda, y me dejó temblando por dentro. Me preguntó si estaba segura de lo que había visto. Le dije que sí. Me preguntó si había hablado con ella después de eso. Le conté lo de la cafetería. Se quedó callado. Luego me dijo, esto es muy grave. Pero no es tu lugar. Y colgó. Esa frase me quedó dando vueltas. ¿No es tu lugar? Entonces, ¿cuál es mi lugar? ¿Ver algo injusto y quedarme callada? ¿Recibir el odio de todos sin tener derecho a defenderme? ¿Dejar que la verdad se esconda porque la familia no quiere manchar su idea de perfección? Me hizo pensar en todas las veces que, de niños, nos obligaban a pedirnos perdón por cosas que ni entendíamos. En cómo siempre fue más importante que todo pareciera bien a que realmente estuviera bien. Esa noche soñé con mi hermana. Estábamos en su cocina, preparando café como lo hacíamos antes. Ella me hablaba como si nada hubiera pasado. Me reía con sus chistes malos, le pasaba el azúcar, me quejaba del clima. Luego, de repente, me decía en voz baja, gracias por callarte. Yo no lo habría hecho por ti. Y yo me quedaba paralizada. Ahí, en ese sueño, entendí que tal vez siempre había habido una diferencia entre nosotras que yo no quise ver. Que tal vez yo siempre fui la que protegía. Y ella, la que sabía que yo lo haría. Pasó una semana y para mi sorpresa, mi madre me escribió. Fue un mensaje corto, casi clínico, ¿podemos hablar? Nos vimos en su casa, solas. Mi padre no estaba. Me recibió con una frialdad que no era nueva, pero esta vez se notaba más pesada. Me senté en el sillón del comedor, como tantas veces antes, y ella en la silla frente a mí. Me miró como si fuera una paciente, no su hija. Me dijo que le dolía todo lo que estaba pasando, que nunca imaginó que su familia estaría así de dividida, pero que mi versión y la de mi hermana eran irreconciliables, que ambas jurábamos tener la razón, pero que no había pruebas, que estaban en una posición muy difícil, que no querían tomar partido. Y ahí fue donde me di cuenta de que ella no quería saber la verdad. Lo que quería era que yo me arrepintiera, que aceptara que había exagerado, que diera un paso atrás para que todo pudiera volver a la normalidad, para que su mundo perfecto no tuviera que reconstruirse desde cero. Entonces, ¿prefieres seguir creyendo que mentí? Le pregunté. Prefiero que esto termine, me respondió. Sea como sea. Me fui. No sin antes decirle que, si eso era lo que querían, entonces me consideraran fuera. No por drama. No por orgullo, sino porque ya no podía seguir fingiendo que esto era una familia. Me fui con las manos vacías y el corazón roto, otra vez. Porque una cosa es pelear con tu hermana. Otra muy distinta es darte cuenta de que tus padres prefieren el silencio a la incomodidad de la verdad.
Después de aquella conversación con mi madre, supe que ya no había vuelta atrás. No era una pelea más, no era una de esas discusiones familiares que eventualmente se entierran debajo de sonrisas forzadas en Navidad. Era otra cosa. Era el momento en el que dejas de pertenecer. En el que te das cuenta que la familia que creías incondicional en realidad tiene condiciones, y que el silencio colectivo pesa más que cualquier verdad individual, por más dolorosa o evidente que sea. En los días que siguieron, me sentí como si estuviera viviendo una vida que no era mía. Me levantaba, iba a trabajar, respondía correos, sonreía a los compañeros de oficina como si no estuviera cargando un desgarramiento invisible. Pero todo se sentía automático, como si una parte de mí se hubiera apagado y no sabía cómo volver a encenderla. Cada notificación en el teléfono era un recordatorio de todo lo que se había roto, porque claro, la familia seguía su curso. Fotos de reuniones, almuerzos, celebraciones de cumpleaños, todos juntos, sonriendo, como si yo hubiera muerto y ellos hubieran hecho las paces con mi ausencia. Pero lo peor fue cuando me enteré, por terceros, de que mi hermana y su esposo se estaban dando un tiempo. Lo supe por una compañera del trabajo que conocía a alguien que había ido a una cena en casa de los suegros de mi hermana. En esa cena, aparentemente, se habló de cómo la crisis de pareja había sido causada por una interferencia externa. Es decir, yo. Y por si fuera poco, también habían comenzado a circular versiones más creativas, que yo estaba celosa de su matrimonio, que había tenido algo con el esposo de mi hermana hace años, que nunca superé que ella me ganara la vida perfecta. Cuando me contaron eso, no supe si reírme o vomitar. Jamás hubo algo entre él y yo. Nunca. Siempre me cayó bien, pero de ahí a algo más, ni remotamente. Me sentí repugnada por la idea. Y me dolió que la versión oficial, la que estaba corriendo de boca en boca, era una mezcla entre ficción barata y resentimiento acumulado. Porque si algo me quedó claro, es que la gente no necesita hechos para juzgar. Solo necesita una historia lo suficientemente conveniente como para no tener que cuestionar sus propias lealtades. Una noche, no aguanté más y le escribí a él, al esposo de mi hermana. Fue un mensaje respetuoso, directo, sin intención de escarbar heridas. Solo quería saber si él de verdad creía lo que se decía. Si me culpaba a mí. Sí, al menos, tenía una duda sobre todo esto. Le dije que no esperaba una respuesta inmediata. Solo quería dejarle claro que yo no había buscado dañar a nadie, que todo lo que hice fue quedarme callada, que tal vez ese fue mi error. Pasaron 3 días hasta que me respondió. No me escribió por texto, me llamó directamente. Me sorprendió. Atendí con la voz temblando. Y del otro lado, él sonaba cansado. Muy cansado. No como alguien enojado, ni como alguien con sed de justicia. Sonaba como alguien derrotado. Yo ya sabía, me dijo. No tenía pruebas, pero lo sabía. No supe qué decir. Me quedé en silencio. No te culpo, continuó. Al contrario, me pregunté muchas veces si habías visto algo, si por eso estabas tan callada, si por eso desapareciste. Pensé en llamarte muchas veces, pero no sabía cómo. Le pregunté por qué no hizo nada. ¿Por qué siguió actuando como si todo estuviera bien? Me dijo que al principio creyó que eran cosas suyas, paranoias, pero que después, cuando el mensaje llegó, se dio cuenta de que su instinto no estaba equivocado. Me confesó que no confrontó a mi hermana directamente, solo se distanció. Empezó a dormir en otro cuarto, empezó a llegar más tarde del trabajo. Dejó de hacer preguntas. Tal vez no quería confirmar lo que ya sabía, me dijo. Me contó que la situación en la casa era insoportable, que mi hermana estaba cada vez más irritable, más ansiosa, que lloraba por todo, que sus suegros estaban presionando para que arreglaran las cosas, que la familia entera estaba en modo salvar la fachada, que había muchas presiones económicas de por medio. Estaban pagando una casa que no podían sostener por separado. Había deudas, proyectos en común, inversiones familiares, todo un andamiaje construido en base a una pareja que ya no existía. Y entonces me dijo algo que me dejó helada. Yo no dije que fuiste tú, pero tampoco lo negué. Eso me cayó como un balde de agua fría. Me explicó que cuando le preguntaron directamente si yo había tenido algo que ver con el mensaje, simplemente dijo que no sabía, que no tenía pruebas, que era posible, que yo había estado en la casa esa semana, que no podíamos descartarlo. Y así, con esa tibieza, me entregó a los lobos. Lo siento, dijo, casi susurrando. No supe manejarlo. Me superó todo. Le agradecí la honestidad. Y también colgué. No quería seguir hablando. Sentí que me habían despojado de todo. Primero mi hermana, luego mis padres, y ahora él, que sabía la verdad pero prefirió no incomodar a nadie. Me quedé en el sillón de mi sala, mirando el techo, sintiendo que todo se había derrumbado sobre mí. No solo me usaron como chivo expiatorio, me dejaron sola con el costo emocional de cargar algo que ni siquiera hice. Esa noche lloré. No esas lágrimas tranquilas de película, lloré feo. Como cuando uno se rompe desde adentro y ya no le importa el ruido, ni la cara hinchada, ni el que dirán.
Lloré porque entendí que por más verdad que tengas, si no encaja con lo que los demás quieren escuchar, entonces no sirve de nada. Lloré porque había perdido a mi familia sin haber hecho nada. Y lloré porque, en el fondo, aún tenía esperanza de que alguien me defendiera. Pero nadie lo hizo. Una semana después de aquella llamada con mi excuñado, recibí un mensaje inesperado. Era de la esposa de uno de mis primos. Nunca habíamos sido especialmente cercanas, apenas compartimos algunas charlas en reuniones familiares, esas conversaciones corteses que giran en torno a recetas, trabajo o alguna anécdota irrelevante. Pero su mensaje era distinto. Me decía que necesitaba hablar conmigo, que había estado callada mucho tiempo, pero que ya no podía con la forma en la que todos estaban manejando el asunto. La llamé. Pensé que sería una conversación tensa, tal vez una trampa disfrazada de reconciliación forzada, como las que mi madre solía organizar cuando era chica, pero no. Esta vez fue distinta. Ella sonaba nerviosa, como si estuviera traicionando algo, y de alguna forma, lo estaba. Sé que no hiciste nada malo, me dijo apenas descolgó. Tuve que sentarme. No porque fuera una gran revelación, sino porque por primera vez en meses, alguien decía en voz alta lo que yo llevaba gritando por dentro. Me explicó que había escuchado versiones, muchas versiones, pero que ninguna tenía sentido, que nadie tenía pruebas, solo intuiciones, comentarios y supuestos, y que cuanto más intentaba entender, más se notaba que todo era una construcción para mantener intacta la imagen de mi hermana. Es como si todos hubieran decidido que prefieren seguir creyendo una mentira antes que aceptar que ella también es humana, dijo. Me contó que en una de esas reuniones familiares, una de las tías había insinuado que yo estaba enferma de celos, que siempre fui la sombra de mi hermana. Y ahí fue cuando supo que esto no era una simple mala interpretación, sino una narrativa bien armada, alimentada por años de pequeñas fricciones, de diferencias invisibles. Me dijeron tantas veces que éramos inseparables, que nadie se detuvo a ver que también éramos completamente distintas. Mi hermana siempre fue la preferida, la que hacía todo bien, la que nunca se equivocaba. Yo era la que estaba a su lado, apoyando, observando, silenciosa. La bronca no es solo por lo que pasó ahora, me dijo. Es todo lo que nunca dijiste. Y ahora que dijiste algo, aunque fuera solo con tu silencio, se sintieron traicionados. Esa frase me golpeó duro. Porque tenía razón. No fue solo la escena en la cocina, fue todo lo que representó. Fue que por primera vez, en vez de cuidar la versión oficial, yo fui un punto de fuga. Algo que no pudieron controlar. Y eso los puso en crisis. Le agradecí por llamarme, por animarse a hablar. Pero también le dije que no podía hacer mucho con su apoyo si lo único que hacíamos era hablar en privado. Me dijo que lo entendía, pero que tampoco quería generar más división. Me reí, sin humor. ¿Más? ¿Qué más podía romperse? Ella colgó con un lo siento sincero, pero frustrante. Y fue ahí cuando entendí que, en esta familia, incluso quienes te creen, prefieren hacerlo en voz baja. Apoyarte sin que se note. Mandarte un mensaje por privado, pero callarse en la sobremesa del domingo. Porque el castigo social no es por mentir. Es por decir la verdad cuando todos han decidido ignorarla. En medio de todo eso, empecé a ir a terapia. No porque estuviera rota, aunque en parte sí lo estaba, sino porque necesitaba tener un espacio donde decir todo sin temor a represalias, donde no me juzgaran por sentir rencor, por estar triste, por querer justicia y a la vez desear volver a tener lo que perdí. En la primera sesión, la terapeuta me preguntó algo que me quedó resonando. ¿Cuál es tu peor miedo en todo esto? Y sin pensar mucho, le dije, que algún día me convenza de que sí fue mi culpa, solo para no sentirme tan sola. Esa fue la raíz de todo. No el escándalo. No la traición. No la familia en contra. Era la soledad. Esa sensación de que, por decir la verdad o simplemente no mentir, te quedas sin nadie. Y que eventualmente, por pura supervivencia emocional, termines creyendo que lo merecías, que hiciste algo mal. Aunque no sea cierto. La terapeuta me dijo algo que al principio me pareció cursi, pero después me hizo mucho sentido. A veces, poner límites también es una forma de amor propio. Y hay familias donde el amor propio se ve como una amenaza. Me quedé pensando en eso por días, porque es verdad. Cada vez que puse un límite, no responder, no fingir, no ir a una reunión donde me iban a mirar como si tuviera peste, fui tratada como una traidora. No por lo que hice, sino por lo que decidí no hacer más, quedarme callada. Y entonces, empecé a escribir. No para publicarlo, no para vengarme, sino para no olvidar. Para tener mi versión en papel, por si algún día la culpa intentaba hacerme dudar. Escribí todo. Desde el momento en que abrí esa puerta y vi lo que vi, hasta el último mensaje que recibí de alguien pidiéndome que madure y deje el drama. Fue como soltar una mochila que llevaba demasiado tiempo cargando. Una noche, mientras escribía en la cocina, me acordé de una conversación que tuve con mi hermana hace años, cuando todavía vivíamos juntas. Estábamos acostadas en la misma cama, hablando de la vida, de lo que queríamos ser. Y ella me dijo,
Pase lo que pase, vos y yo siempre vamos a estar del mismo lado. Aunque el mundo se caiga a pedazos, lo que más me costó aceptar no fue la traición en sí, sino la idea de que no iba a haber una redención, que nadie iba a venir un día, tocarme la puerta y decir, tenías razón. Lo siento. Me aferré mucho tiempo a esa fantasía, no por ego, sino porque me parecía impensable que una historia así terminara sin un cierre digno, sin justicia, sin que al menos una persona se pusiera de pie en medio del salón y dijera, paren, esto no tiene sentido. Pero eso nunca pasó. Y cuanto más tiempo pasaba, más notaba que nadie iba a hacerlo, porque les convenía que el conflicto muriera así, con una víctima fácil a la que podían señalar sin que doliera. El aislamiento se volvió rutina. Mis fines de semana, antes llenos de almuerzos en familia, cumpleaños de sobrinos y cenas improvisadas, se convirtieron en espacios silenciosos, introspectivos. Empecé a hacer cosas que había postergado durante años. Me anoté en un taller de escritura. Volví a correr por las mañanas. Me abrí un perfil en una app para conocer gente, aunque la mitad de las veces ni siquiera respondía a los mensajes. No porque estuviera deprimida, aunque, por momentos, sí lo estaba, sino porque tenía la cabeza en otro lugar. Todo lo que hacía era una especie de recuperación lenta de algo que había perdido y que no sabía nombrar. Un intento de reconstruirme sin la mirada constante de quienes creía que iban a estar siempre. A mediados de ese mes, me crucé con una amiga de la infancia que también conocía a mi hermana. Fue en un supermercado. Una de esas coincidencias incómodas en las que no sabes si fingir que no viste o acercarte con una sonrisa tensa. Ella eligió acercarse. Nos saludamos, charlamos un poco, y de repente me soltó. Che, ¿vos estás bien? Dicen cosas bastante fuertes de vos. No me sorprendió. Ya me habían llegado rumores por otras vías, que yo era inestable, resentida, que siempre quise ser como mi hermana y no pude. Una narrativa sencilla, conveniente, y muy efectiva cuando se repite lo suficiente. Le dije que estaba bien, que había pasado por momentos jodidos, pero que estaba recomponiendo. No quise explicarle todo. No quería caer otra vez en el rol de la que da explicaciones por cosas que no hizo. Me despedí rápido y me fui. Pero esa conversación me dejó mal. Me hizo darme cuenta de algo. Mientras yo trataba de sanar en silencio, mi familia seguía trabajando activamente en construir un personaje de mí que no reconocía. Y lo más enfermo de todo era que ese personaje estaba funcionando. La gente lo estaba creyendo. Porque cuando repetís algo muchas veces, aunque sea mentira, se vuelve parte de una narrativa establecida. Yo ya no era la hermana, la hija, la prima. Era la conflictiva. La que arruinó una familia. La que no superó sus celos. Esa noche llamé a mi terapeuta y le conté todo. Le pregunté si debía empezar a responder, a defenderme, a contarle a todos la verdad. Mostrar las cartas sobre la mesa, limpiar mi nombre. Y ella me dijo algo que me dejó pensando por días. Puedes explicar todo, una y mil veces. Pero si el otro no quiere creerte, no importa lo bien que lo digas. No es un problema de comunicación, es de voluntad. Esa frase me liberó de muchas cosas. Me di cuenta de que no podía seguir invirtiendo energía en convencer a quienes ya habían decidido no escucharme. Que había algo profundamente perverso en esa lógica donde la víctima tiene que trabajar horas extra para demostrar su inocencia, mientras el victimario simplemente sigue con su vida. ¿Y si toda esta necesidad de cerrar el capítulo venía de esa presión injusta de limpiar un nombre que nunca debería haber sido ensuciado? Un par de días después, ocurrió algo que marcó un nuevo punto de quiebre. Me llamó la hermana menor de mi cuñado. Ella y yo nunca tuvimos una relación cercana, pero tampoco mala, solo distintas órbitas. Me sorprendió que me contactara, pero lo que me dijo fue aún más inesperado. Quería saber si lo que su hermano estaba pasando tenía que ver con una infidelidad de su esposa. Me congelé. No sabía qué responder. Era la primera vez que alguien de su entorno directo me lo preguntaba tan de frente. No con rodeos, no con suposiciones disfrazadas, sino con todas las letras. Le pregunté por qué pensaba eso. Me dijo que su hermano estaba desaparecido, emocionalmente desconectado, que algo se había roto y que ya no sabía cómo hablar con él, que sospechaba, pero que no tenía pruebas, solo intuiciones, silencios, gestos, y que si alguien sabía la verdad, era yo. Le pedí que me diera un día. Necesitaba pensarlo, porque ahí estaba, otra vez, frente a la encrucijada. Hablar o callar. Exponer todo o seguir cargando el peso. Esa noche no dormí. No por angustia, sino porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de algo, que podía decidir, que lo que hiciera iba a tener un impacto real, no solo para mí, sino para alguien más. Y con ese pensamiento girando en la cabeza, entendí que mi silencio no había sido cobardía, había sido contención. Pero ahora, quizás, era momento de dejarlo ir. Escribí todo en una carta. No un testamento ni una confesión dramática, solo una narración precisa, directa, con los hechos tal como sucedieron, desde el momento en que entré a la casa de mi hermana hasta la conversación en la cafetería, sin opiniones, sin adornos, solo la verdad.
La imprimí. La metí en un sobre. Se la entregué a la hermana de mi cuñado en persona, sin decir nada más. Léelo vos primero. Después haz lo que quieras con eso, le dije. Ella asintió, y se fue. Pasaron 3 días después de entregar esa carta. 3 días donde sentí una calma extraña, como si todo lo que había estado reteniendo finalmente se hubiera evaporado de mi cuerpo. Por primera vez en meses, no estaba esperando nada de nadie. No esperaba que me escribieran, no esperaba una disculpa, no esperaba que mágicamente las cosas se resolvieran. Solo estaba, en paz. Pero claro, esa paz era superficial, y como todas las cosas en mi familia, tenía una fecha de caducidad. El 4.º día, cerca del mediodía, recibí un mensaje. Era de un número desconocido. ¿Podemos hablar? Por favor. Sabía quién era antes de abrir el contacto. Era él. El esposo de mi hermana. Respiré hondo y respondí que sí. Nos vimos esa misma noche. Me pidió encontrarnos en un bar tranquilo, al norte de la ciudad, lejos de donde cualquiera pudiera vernos. Me pareció curioso, como si lo que estábamos a punto de hablar fuera algo clandestino. Pero acepté. Cuando llegué, él ya estaba ahí. No se veía ni triste ni enojado. Se veía agotado. Como alguien que había estado aguantando demasiado tiempo una vida que ya no tenía sentido. La leí 3 veces, fue lo primero que me dijo. Y no porque no te creyera, sino porque necesitaba entender cómo dejé que todo esto pasara sin hacer nada. Nos quedamos en silencio por un momento. No quise interrumpirlo. No era mi momento para hablar. Era el suyo. La noche que recibí ese mensaje anónimo, continuó, quise confrontarla, pero no lo hice. No sé si fue miedo o negación o simplemente debilidad. Tal vez todo junto. Pero cuando me dijo que habías estado en la casa, supe que algo estaba mal. No por vos, por cómo lo dijo. Con esa mezcla de desesperación y cálculo. Como si estuviera usando esa información para dirigir la atención hacia vos antes de que yo pudiera pensar en otra cosa. Me miró y bajó la voz. Y le creí. No porque confiara en ella más que en vos, sino porque era más fácil, más cómodo. Era más sencillo enojarme con vos, pensar que querías arruinar todo, que estabas celosa o resentida, que aceptar que la mujer con la que me acababa de casar me estaba traicionando. Porque si era eso, entonces todo lo que había construido se desmoronaba. Y yo no tenía fuerzas para lidiar con eso. No supe qué decir. Porque, en el fondo, lo entendía. No lo justificaba, pero entendía esa necesidad de aferrarse a lo cómodo, a lo que duele menos, incluso si es una mentira. Te fallé, dijo, mirando su vaso. Lo sabía, y aún así no te defendí. Dejé que te comieran viva. Y después, cuando me llamaste, ni siquiera tuve el valor de decírtelo todo. Solo quería salir limpio, hacer como que ya no importaba. Le pregunté si había hablado con ella. Me dijo que sí, que esa misma tarde se lo había contado todo, que le mostró la carta, que no pudo sostener más su historia. Al principio lloró. Me dijo que lo había hecho por inseguridad, por miedo a no ser suficiente, por cosas del pasado que venía arrastrando. Después se enojó. Me dijo que yo también tenía culpa, que nuestra relación estaba vacía desde hacía meses, que yo nunca la hice sentir deseada. Lo típico. El reparto automático de culpas cuando no queda más que enfrentar los hechos. ¿Y qué vas a hacer? Le pregunté. Ya lo hice, respondió. Me fui de la casa. Hoy mismo. No quiero estar con alguien que necesita destruir a otros para sostener su propia mentira. Y ahí fue donde me quebré un poco. No por él, ni por ella. Por todo. Por lo injusto que fue todo este proceso. Por el hecho de que tuvo que llegar tan lejos para que la verdad saliera. Porque ya no había un final feliz. Solo había escombros. Una relación rota. Una familia dividida. Y yo, en medio de todo, como la pieza incómoda que todos prefirieron ignorar hasta que no quedó más remedio. Me preguntó si pensaba volver a hablar con mi hermana. Le dije que no. No porque le guarde odio, sino porque ya no confío. No sé quién es. No sé cuándo empezó a mentir, ni por qué fue tan fácil para ella convertirme en su chivo expiatorio. Y lo peor es que no parece entender el daño que hizo. Todavía se cree víctima de una situación que ella misma provocó. La familia, dijo él, antes de hacer una pausa. Ellos también saben ahora. Tu madre, tu padre. Todos. Ya no hay manera de ocultarlo. Pero no esperes un desfile de disculpas. Asentí. No las esperaba. Hace rato dejé de hacerlo. Me fui de ese bar con la cabeza alta, pero el corazón cansado. Porque aunque la verdad salió, no fue gratis. Perdí demasiado por el camino. Relaciones, confianza, un pedazo importante de mi historia personal. Pero, al menos, ya no tenía que cargar sola con esa verdad. Esa misma noche, cuando llegué a casa, me encontré con un sobre en el buzón. Era una carta manuscrita. Reconocí la letra de inmediato. Era de mi madre. La abrí con una mezcla de curiosidad y resignación. Eran solo 3 párrafos. En el primero, me decía que estaba enterada de todo. En el segundo, que lamentaba haber dudado de mí.
que nunca imaginó que su hija pudiera hacer algo así. Su hija, como si hablara de otra persona. Y en el tercero, me pedía que volviera a casa, que, a pesar de todo, seguía siendo parte de la familia. No lloré. No sentí alivio. Solo sentí un enorme cansancio, porque esa carta no era una disculpa real. Era una manera elegante de decir ok, ahora que ya pasó, volvamos a fingir que nada pasó. Pero algo sí pasó. Algo muy jodido. Y no se borra con 3 párrafos y una firma apurada. Guardé la carta en un cajón, sin decidir aún si quiero responder. Tal vez lo haga. Tal vez no. Lo único que sé es que ahora tengo algo que no tenía antes, claridad. Ya no me estoy preguntando si hice bien o mal. Ya no estoy buscando la aprobación de nadie. Hay un silencio distinto cuando todo explota y queda atrás. No es el mismo silencio que te rodea cuando sos el blanco de una mentira, ni el que te imponen con el desprecio disfrazado de preocupación familiar. Este es un silencio más limpio, el que aparece después del ruido, cuando las palabras ya no tienen el poder de aplastarte. Un silencio que no lastima, sino que acompaña. Es ahí donde estoy ahora. Después de todo lo que pasó, no hubo grandes reconciliaciones. No hubo cenas familiares con lágrimas, abrazos ni discursos dramáticos donde alguien se quiebra y todos lo perdonan. Eso es para las películas. En la vida real, cuando alguien te arrastra por el lodo con tal de proteger su imagen, no hay vuelta atrás que no deje marca. Mi hermana intentó contactarme varias veces después de que su esposo la dejara. Al principio fueron mensajes cortos, ¿podemos hablar? Por favor, no sé cómo arreglar esto. Después fueron más largos, más desesperados. Te extraño. No sé en qué momento todo se rompió. Necesito que me escuches. Nadie me habla en casa, están decepcionados de mí. No puedo con esto sola. Me tomó días responder. Y cuando lo hice, fui clara, le dije que no la odiaba, pero que ya no confiaba en ella. Que no podía seguir sosteniendo un vínculo donde yo era descartable en cualquier momento que le resultara conveniente. No hubo insultos. No hubo reclamos, solo una verdad dolorosa que tardé meses en poder escribir. No me respondió más. Mis padres también me buscaron, pero no como lo esperaba. Fue más un pasemos la página, sin entrar en detalles. Me ofrecieron un almuerzo en casa, como si con una comida pudiera resetearse todo. Les dije que no. Les agradecí por la invitación, pero que necesitaba tiempo y espacio. Que no tenía nada personal contra ellos, pero que el daño ya estaba hecho. Y lo más triste es que ni siquiera sé si entienden cuál fue el verdadero daño. Siguen hablando de el malentendido, como si todo esto se redujera a una serie de confusiones y no a un ataque directo contra mi carácter, mi verdad, y mi vínculo más cercano. No sé si voy a volver a tener relación con ellos. Por ahora, no, y eso duele más de lo que puedo admitir en voz alta. Pero aprendí que la familia no se define solo por la sangre, sino también por la capacidad de cuidarte incluso cuando no es cómodo hacerlo. Y en eso, todos fallaron. Lo que sí recuperé fue algo mío. Algo que había perdido sin darme cuenta durante los años que pasé orbitando alrededor de mi hermana, mi voz, mi identidad, mi derecho a poner límites, dejar de ser la hermana de, la hija de, la que siempre entiende, para empezar a ser simplemente yo. Me costó una soledad inmensa, sí. Pero también me dio algo que no sabía que necesitaba, dignidad. Hoy, meses después de todo, me mudé. Cambié de barrio, de trabajo, incluso de rutina. No para escapar, sino para empezar de nuevo sin tener que justificar mi existencia cada vez que alguien me cruza en la calle. Me anoté en una diplomatura en psicología, algo que siempre quise hacer pero postergué por cosas más importantes. Ahora, la prioridad soy yo. También me reconcilié con la idea de que no necesito cerrar esta historia con un moño perfecto. No voy a olvidar lo que pasó. No voy a fingir que no dolió. Pero tampoco voy a seguir repitiendo mentalmente cada escena, cada palabra, buscando explicaciones que ya no importan. Algunas cosas simplemente son así, se rompen. Y por más que mires las piezas en el suelo, no hay forma de volver a encajarlas sin que se note la grieta. El esposo de mi hermana y yo hablamos un par de veces más. Nunca en plan romántico ni nada por el estilo, sino como dos personas que compartieron un trauma silencioso. Nos entendimos desde la calma, desde el haber estado en el mismo barco hundido, pero remando en sentidos opuestos. Hoy no estamos en contacto, pero si nos cruzáramos en la calle, sé que habría respeto. Y eso ya es bastante. A veces pienso en cómo contar esta historia sin sonar amarga, o sin que parezca que busco lástima. Pero no creo que sea posible. Porque es amarga. Porque es una mierda perder todo eso por algo que nunca hiciste. Pero también es una historia de límite. De cómo, a veces, decir la verdad no te hace popular, pero sí te salva a vos misma. Y si me estás leyendo, vos, que tal vez estás en una situación parecida, en medio del fuego cruzado, con la culpa que no es tuya colgada al cuello, te digo esto, la verdad puede doler. Pero vivir en la mentira duele más. Elegí el dolor que te deja dormir, no el que te carcome por dentro.